¿Qué son las políticas públicas de cuidados? ¿Cuál es la importancia de un sistema nacional de cuidados? ¿Cómo reducir las brechas de género mediante este sistema? Hoy conversamos con Valentina Perrota, coordinadora académica en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales en Uruguay, CLACSO, y docente investigadora en desigualdades de género. Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 4 de la segunda temporada de Morland Talks, el podcast de Morland Studios. La humanidad desea conquistar el espacio y explorar nuevos mundos. Pero antes, hay más de una misión por cumplir con la Tierra. Morland Talks Podcast. Una travesía por el espacio de las soluciones transformadoras que este mundo también necesita. Conducido por nuestro piloto, Roy Flores. Se podría decir que todos hemos tenido de repente un niño, una niña, a una persona de la tercera edad tal vez, por decir los abuelos de repente, o algún familiar o persona cercana que haya vivido junto a nosotros en alguna etapa de nuestra vida, ¿no? De repente nos ha pasado eso en casa, por tener un ejemplo mucho más cercano. Y es muy posible que haciendo un ejercicio de recordar, involucremos un poco tal vez a nuestra mamá, a una tía, a una hermana, o alguna mujer en casa que haya asumido esa tarea activa del cuidado. Y es que el mandato cultural, digamos, de que las mujeres se ocupen de que esas labores generalmente de forma no remunerada, crea un escenario tal vez que pone barreras en la participación de las mujeres en la igualdad de condiciones en el mercado laboral, refuerza las desigualdades también sociales y por qué no económicas. Así que hoy vamos a hablar un poco acerca de cómo lograr un sistema de cuidado eficiente tal vez en el país o lo más cercano a ello. Para eso tenemos de invitada a Valentina Perrota, quien amablemente va a ser nuestra primera invitada internacional. Hemos conversado con muchas personas a lo largo del país y es la primera vez que tenemos a una persona que está fuera del territorio, pero muy ligada tal vez también al tema de cuidado de forma regional. Valentina pertenece al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales de Uruguay, más conocido como CLACSO, es investigadora de desigualdades de género, docente también de grado, posgrado en teoría femenina, sistemas de bienestar y cuidado, y también cuenta con los años tal vez necesarios para poder ilustrarnos un poco ese tema el día de hoy. Valentina, bienvenida a Morland Talks Podcast, gracias por estar aquí en este episodio y como invitada de fuera. Gracias a ti y me parece buenísimo que estén incorporando este tema en la agenda de ustedes. Es muy difícil de repente aterrizar en esos temas de pronto porque en países como Perú, que es de donde hacemos el podcast aquí en Lima, el tema del cuidado tal vez no es muy bien o mucho conocido dentro de las estructuras que tenemos para poder incorporarlos en proyectos de desarrollo. Entonces, vamos de arriba, ¿te parece? Pues de repente podemos hacer un mapeo general de qué es la tarea o mejor dicho, el cuidado en general, ¿no? En sí. Perfecto. Bueno, los cuidados pueden ser definidos como las tareas de apoyo cotidiano, de ayuda a las necesidades de la vida cotidiana de personas que por algún motivo tienen sus capacidades disminuidas, ya sea porque son niños, niñas, como tú bien decías, y están desarrollando su autonomía, entonces ahí nos referimos a las tareas de higienizar, dar de comer, supervisar, entre otras, o por cuestiones vinculadas a la edad, como tú señalabas también, las personas mayores que van viendo su capacidad disminuida, o enfermedades crónicas o un accidente, es decir, aquellas personas que para las actividades de su vida cotidiana, actividades básicas, alimentarse, trasladarse, higienizarse, requieren de ciertos apoyos. Entonces, a eso nos referimos con los cuidados en términos generales. Como tú bien señalabas, es una tarea asumida fundamentalmente por las mujeres y de manera no remunerada, sobre todo en América Latina. Entonces, los cuidados están comenzando a insertarse en las agendas de política públicas nacionales porque a raíz de esta distribución injusta, como tú señalabas, se generan desigualdades de género o se potencian desigualdades de género y también desigualdades sociales en quienes reciben los cuidados adecuados, porque quienes pueden pagar los cuidados en el mercado, con servicios que son en general muy costosos, los pagan y los reciben, y quienes no, tienen que apelar a formas familiares o no recibir los cuidados que necesitan. Por eso los estados están buscando dar respuesta a nuevas formas de organizar socialmente los cuidados. Y dentro de ese sistema de búsqueda en el tema de cuidados, ¿cómo percibe el Estado esta necesidad latente de ponerlos en la agenda?
Estuvimos hace poco en el Transando Cuidados, donde nos conocimos gratamente, con Oxfam aquí en Perú, hace unos meses, y tuvimos pues la presencia de la ministra entonces de la mujer, tuvimos otras autoridades, que de pronto en esta conversación traíamos estos temas a la mesa, pero de forma tal vez genérica. ¿Cómo están aceptando? De repente conoces algunos estados, esos temas, de pronto agendarlos, ¿no? Y ponerlos en pie hacia adelante. ¿Cuál es esa percepción que puedes tener de repente? Bueno, América Latina, a raíz del movimiento feminista y de la academia feminista, porque los cuidados ya tienen 20 años o 30 años de desarrollo teórico y de investigación, a raíz de estos movimientos de la academia y la sociedad civil que han, bueno, puesto sobre la mesa estas desigualdades, han logrado insertar estos temas en la agenda. No como un tema prioritario de la agenda de ningún país, podríamos decir hoy, Mm, pero sí bueno, en cierta forma buscando dar respuesta a estas desigualdades, sobre todo en aquellos gobiernos que han incorporado una agenda más progresista en los últimos 10, 15 años. Tal es el caso de Uruguay, que es el país pionero en la implementación del Sistema Nacional de Cuidados a partir del año 2015, pero también de otros países que cuentan con proyectos de ley para instalar un sistema de cuidados, como es el caso de Perú, de Argentina, de México, proyectos que están en discusión, que han logrado cierto avance en concretarse, en materializarse a partir de una discusión profunda de distintos actores en proyectos de ley, pero que por ahora permanecen sin tratar en los parlamentos. Entonces hay como una cuestión de avance, pero ujú. todavía cuesta, bueno, dar tratamiento a estos proyectos que implican de alguna forma un compromiso en términos de recursos importante. Entonces, por ahí están, ¿no? Como un impulso y un freno que todavía no logra materializarse. También con procesos complejos políticos en estos países, en procesos o complejos políticamente o económicamente. Entonces, tenemos esas situaciones. Digamos que el país que ha avanzado más ha sido Uruguay, pero también, ¿no? Ha avanzado en el sentido de iniciar un camino, pero todavía con mucho por delante para poder materializar que este sistema de cuidados tenga servicios universales, es decir, todavía son servicios muy acotados en su Ujú, cobertura, ujú. y en ese camino estamos, digamos, yo te diría, hay un consenso del sistema político o de parte del sistema político en que es necesario un sistema de estas características, pero todavía no se ha plasmado bueno, en compromisos políticos más claros. Venimos de una pandemia que definitivamente ha sido crucial, incluso para este tema también, porque de pronto estar encerrados en casa, ya no había esa opción de poder ir al centro de labores para quienes tenían que salir. Entonces de pronto el trabajo de cuidado que se haya podido tener en casa o en donde estemos se vio incrementado. De hecho, hay cifras que tenemos un poco a la mano tal vez, por ejemplo, de que en esta pandemia hubo o se duplicó el tema de tener que estar con una mano tal vez en la computadora y una mano en casa, básicamente por quienes están al tanto del tema de cuidado dentro del hogar. Y esa sensación de que no paramos nunca de trabajar, no paramos nunca de cuidar, que se vio incrementada y de pronto llegó de repente a acentuarse en algún tipo de crisis emocional, porque definitivamente esos temas llegan a abordar y absorber mucho el tiempo y la energía y tal vez incluso hasta la disposición de poder hacerlo de una mejor manera, influyendo en el trabajo, definitivamente. Por lo tanto, la productividad no es de que estés más horas en la computadora o más horas acá y vas a ser más productivo. Finalmente la productividad se ve afectada. Es la densidad de cuánto le pongas a ese momento. Entonces, viniendo de la pandemia, y sabiendo que los cuidados han tenido un punto más álgido durante este tiempo, han llegado a percibir también de repente, no sé, en alguna encuesta, en algunas conversaciones, en foros que hayan podido tener ustedes, en Clapso quizá, sobre esa percepción directa de quienes están en casa, quienes estuvieron en casa, incluyéndote también. O sea, ¿cuál fue de repente esa sensación de estar en ese momento así? Sí, sin duda. Como tú señalabas, no solo cerraron los centros de trabajo, sino los centros educativos y de cuidados. Es decir, que estas posibilidades que tienen algunas familias de que ciertas horas del día el cuidado sea provisto por instituciones, bueno, se vio totalmente mermada y los cuidados, digamos, volvieron al hogar 24 horas.
Y como tú bien señalabas, digamos, conviviendo con el teletrabajo para quienes tenían la posibilidad de teletrabajar. Sobre esto lo que sabemos es que teletrabajaron más las mujeres, ¿sí? Aun cuando la pandemia comenzó a abrirse y, digamos, la pandemia, los centros laborales comenzaron a abrirse, las mujeres igual permanecieron más teletrabajando. Y que también sabemos por ciertos estudios que la principal dificultad de las mujeres para teletrabajar está vinculada a las interrupciones vinculadas a los cuidados, sobre todo de los niños y niñas pequeños, y la principal dificultad que señalaban los varones era malas conexiones de internet, por ejemplo. Es decir, que este cuidado en casa afectó distinto a varones y mujeres en su Esto, productividad. claro, por supuesto. Y, El, y el teletrabajo, que también en algunos casos se considera, bueno, es una forma de conciliar los cuidados con el trabajo, en realidad para las mujeres es una forma un poco tramposa porque las mantiene dentro del hogar, no, dejan de generar vínculos o de, bueno, de estar en el espacio público, que es tan importante, donde no solamente se trabaja, sino que se tejen redes, donde se accede a información. Entonces, esto de que las mujeres hayan teletrabajado más tiene que ver con las desigualdades de género, no son elecciones totalmente libres. Yo creo que todos aquellos quienes pudieron salir del hogar a trabajar fuera, lo hicieron, ¿no? En cuanto pudieron. Y ahí están quienes no pudieron o se vieron más, eh, se sintieron más responsables de quedarse a cuidar. Y en este caso han sido las mujeres. Es decir, que sí, y todo eso que tú mencionas de costos en la salud, de costos emocionales, y de costos vinculados a la productividad o a tener malas evaluaciones en el empleo, sí han sido documentados y están mayoritariamente cargados sobre las mujeres. ¿Sabes dónde he visto ese punto haber sido avalado, impulsado mucho en la publicidad? Un poco nosotros nos dedicamos, tú sabes, aquí en Morland Studios a trabajar temas de comunicación. Y constantemente pues es imposible que veamos de repente publicidad o que veamos algún tipo de propaganda que vaya a decir del estado de propaganda o un tema comercial que de pronto, no sé, te ofrecían una supercomputadora o te ofrecían un micrófono bueno para trabajar desde casa o te ofrecían de repente algún servicio que te permite estar con la familia todo el día, ¿no? Y que te permita cuidar a los hijos todo el tiempo y que tengas esa facilidad. Entonces, desde el punto de vista publicitario, estuvimos conversando también con el equipo varias veces y veíamos que eso era bastante irresponsable. Porque no te ponían las variables que van a decantar de todas maneras en estar todo el día con la familia. No, que es justamente lo que tú estás mencionando y estábamos comentando ahorita. Entonces, hemos visto impulsado mucho de forma desmedida eso en publicidad, no solamente en el país, en todo lado. La pandemia fue el momento exacto para poder tomar algunos insights que desconocíamos incluso y colocarlos en la mesa para poder venderte un servicio o un producto. Entonces eso sucede mucho incluso todavía, donde se ha normalizado o se normaliza incluso las figuras audiovisuales o gráficas, donde vemos pues a la mujer de repente en la mano un niño, con el teléfono a otro lado, ¿no? Y lo ven como algo, incluso la actriz o alguien que participa de esas producciones, ¿no? Volteando la cámara y diciendo, ahora puedo trabajar por aquí, por allá, y entonces todo eso definitivamente es algo muy nocivo que puede llegar a normalizar esa situación. No sé cómo lo ves tú. Mira, nosotros desde el grupo de Sociología de Género, que es mi grupo de investigación en la Universidad de la República, escribimos sobre la romantización, ¿no?, del Claro. confinamiento, quédate en casa. Y tiene que ver con esto que decís, no solo desde quienes venden productos, sino desde los propios estados. Algunos estados, también desde la publicidad o desde, bueno, apelando a la comprensión o la colaboración de la ciudadanía para cumplir con todas las reglas del confinamiento, tendieron a esto, a romantizar el estar en casa, el quedarte en casa, el nos cuidamos entre todos, un poco, bueno, esto escondiendo desigualdades de género vinculadas a la redistribución del trabajo no remunerado en los hogares, del trabajo doméstico y de cuidados, a que no todas las personas tienen una casa confortable para pasarlo bien, digamos, 24 horas, todos juntos, y también a la cuestión de la violencia basada en género, que desde el feminismo se colocó muy fuerte como, bueno, como esto de prestar atención a que podemos estar obligando a las mujeres a permanecer 24 horas con sus agresores. Exacto. Y queremos ir ahora al tema, por ejemplo, de cómo debemos o cómo podríamos implementar, cómo podríamos priorizar, garantizar, promover también, por supuesto,
este sistema de cuidados. Quisiera que de repente aterricemos en ese aspecto. En el siguiente bloque, ustedes se han preguntado de repente cómo es que Valentina ha cambiado de rostro tan rápidamente en la cámara, porque aquí en el podcast hacemos magia también. Valentina, ¿me acompañas a resolver tal vez esta duda en la siguiente parte del podcast? Perfecto, sí, con mucho Estás- gusto. Perfecto, estás escuchando Morland Talks Podcast, el podcast de Morland Studios. Regresamos en un momento. ¿Sabes qué tipo de comunicación darle a tu proyecto u organización? En Morlen Studios diseñamos estrategias de comunicación, producimos herramientas audiovisuales y musicales, diseño, diagramación y narrativa artística e implementamos metodologías de aprendizaje mediante guías y capacitaciones para todas las regiones del país. Todo dentro del ecosistema de proyectos de desarrollo en educación, salud, medio ambiente, migración y más. Para más información, ingresa a www.morlenstudios.com. Escríbenos a proyectos@morlenstudios.com o contáctanos a nuestro LinkedIn. Búscanos como Morlen Studios. Morlen Studios. Comunicamos, transformamos. Bien, bienvenidos nuevamente a Morland Talks Podcast. En este episodio vamos a continuar hablando acerca del sistema de cuidados, cómo puede ser eficiente en un país, especialmente en esta región de Latinoamérica. Estamos con Valentina Perrotta, quien ahora nos va a ayudar seguramente un poco a vislumbrar cuál sería el escenario tal vez ideal, o tal vez no sé, yo también peco de romántico con esa palabra quizá, al decir cómo podemos implementarlo, priorizando este tema y garantizándolo también desde el Estado. ¿Qué ejercicios se están haciendo para que el cuidado se tome de una manera mucho más estructurada e importante y que esté dentro de la agenda también? ¿Qué se ha venido haciendo, Valentina, desde tu experiencia? Bueno, para empezar, sería importante aclarar qué es un sistema de cuidados, a qué nos referimos. Nos referimos a cómo desde el Estado se puede coordinar el conjunto de servicios vinculados a los cuidados Ujú. de personas mayores, de niños pequeños, es decir, de los cuidados que se requieren a lo largo del ciclo vital, también de las personas con dependencias vinculadas a la discapacidad. De alguna forma combinando servicios públicos, pero también servicios privados, servicios comunitarios, es decir, que desde el Estado se regule cómo debe ser la calidad de esos cuidados, cómo deben ser remuneradas las personas que trabajan en los cuidados, con qué formación deben contar, cómo se deben garantizar los derechos de estas trabajadoras, que son en su mayoría mujeres, y de qué manera estos sistemas logran esto, garantizar que todos y todas las ciudadanas y los ciudadanos reciban los cuidados que requieren en el momento que lo requieren. Entonces estos sistemas se proponen, en primer lugar, garantizar el derecho al cuidado, que es un término o un concepto que surge de la región latinoamericana, y es esta idea de que toda persona tiene el derecho a recibir los cuidados más allá de que pueda pagarlos, más allá de que tenga familia que pueda brindarlos, es decir, por el solo hecho de ser ciudadana. Ujú. Este es Ok. uno de los objetivos, garantizar el derecho. ¿Y cómo se garantiza? Con servicios universales, servicios que contemplen que las familias trabajan o los padres y las madres trabajan, es decir, servicios que Ajá. tengan una duración de 8 horas al menos, eh, y servicios que sean de alguna forma que contemplen la integralidad del cuidado, no solamente, bueno, esto, el cuidado de niños o el cuidado de personas mayores altamente dependientes, sino que contemplen diversos tipos de dependencias, que pueden ir desde dependencias leves, desde necesidades de cuidado vinculadas a deterioros cognitivos, hasta dependencias más severas vinculadas a, bueno, sí, la incapacidad de movilizarse o de alimentarse o de higienizarse, pero también todas las variedades de dependencias deberían estar contempladas en estos sistemas. De pronto todo lo que tú has dicho de una forma bastante estructurada y sistemática, ¿cómo podemos aterrizarlo para alguien que nos está escuchando de pronto, no sé, en el centro comercial, o nos está escuchando de repente en la montaña, en la parte de la montaña, en un país, en una región como esta, que de pronto ha llegado este podcast de manera intempestiva, o por ahí se lo han compartido, y no entiende mucho que esa persona que se dedica de repente ya tiene, no sé, muchos años cuidando tal vez a un hijo o una hija con discapacidad, o está cuidando al suegro, ¿no? Aterrizando las cosas un poco en el lleno de la casuística que tenemos tal vez día a día. Entonces,
cómo esa persona, esa mujer especialmente, dice, ¿cómo puedo ser parte yo de esto si yo estoy, es normal que yo cuide al suegro, que cuide al hijo? ¿Cómo me involucra eso a mí? ¿De qué forma? ¿Cómo aterrizo yo ahí? ¿Tengo que escribirme? ¿El Estado va a venir? ¿Cómo crees que esa persona se puede sentir un poco mejor ubicada en este contexto del tema que estamos tratando? Sí, es buenísima tu pregunta porque hay algo que sucede con los sistemas de cuidados o con los cuidados, y es que a las personas les cuesta como asociarlos a su realidad cotidiana, cuando muchas de ellas cuidan todo el día. Sin embargo, se les habla de sistema de cuidados y no saben cómo esto conecta con su cotidianidad. Y también por esto de que está muy naturalizado este rol. Eh, la idea de los sistemas de cuidados no es que la familia desaparezca de la función cuidadora, sino poder complementar esta función con otros apoyos, con otros proveedores de cuidado, con el Estado, con cuidados comunitarios, pero de alguna manera que el Estado los regule, con cuidados que pueda brindar el mercado, pero también regulados en su calidad o en su precio desde el Estado. Entonces, la idea es que estas mujeres que cuidan todo el día puedan contar con tiempos para su propia vida, ¿sí? Tiempos para sus proyectos de vida, para Ujú. generar ingresos, para el descanso, para el ocio, porque cuentan con un servicio en el cual confían, de calidad, porque también pasa esto, que muchas personas no confían en los servicios estatales porque han sido de mala calidad, porque han tenido malas experiencias. Entonces la idea es que estos servicios estatales sean ejemplares desde la calidad, y que puedan delegar este cuidado unas horas, para de esta manera, bueno, que su proyecto de vida tenga otras opciones y que no sea una vida entregada a los cuidados, que tienen muchos costos a nivel personal, de autonomía económica, vinculados a la salud, sobrecarga. Es decir, que la idea es que estos servicios lleguen a todas las personas, y que permitan la desfamiliarización de los cuidados. Ajá. Desfamiliarización que no va a ser 100%, obviamente, porque las personas quieren cuidar a sus familiares y está bien, pero que permiten, bueno, poder delegar, compartir, desde esta visión de que los cuidados son una responsabilidad de todos los actores, no solo de las familias. Entonces, en esto volvemos al principio, esto de que los estados están reconociendo que los cuidados son una función o un rol que los estados, así como brindan servicios de salud, servicios de educación, de seguridad social, porque hay consenso sobre que estos son deberes del Estado, también Ajá. es un deber brindar cuidados. Mira, hace poco, hace una semana, exactamente creo hace una semana, hemos terminado un proyecto que creo que está concatenado definitivamente con este tema. Hemos atendido el proyecto de prevención contra la violencia de género en la Defensoría del Pueblo, aquí en Perú. Y dentro de ese proyecto pues hablamos de las nuevas masculinidades, hablamos de estereotipos de género, estas asignaciones que tenemos en la cabeza desde pequeños, ¿no? El hombre hace esto, la mujer hace lo de aquí. Y de pronto aterrizándolo ese tema desde esa óptica, es muy normal que esta persona, del ejemplo que te acabo de dar, ¿no? De esta mujer que cuida al suegro, cuida al hijo, no sepa que también es capaz de poder hacer algo más en la vida y en el día que solo cuidar. Porque de pronto digamos que este conocimiento, esta manera que es transgeneracional, o sea, viene en diferentes generaciones. Y la mamá ha hecho lo mismo, la abuela ha hecho lo mismo, entonces el mismo ecosistema de crianza en el que también se desarrollan normaliza esa práctica. Por lo tanto, dice, pero ¿cómo es que pero de qué habla Valentina? ¿De qué me está hablando? Si mi vida es cuidar al suegro o al abuelo, mi vida es esta. ¿De qué otra cosa de superación puedo hablar? Entonces, ahí nos parece de que de pronto el tema de cuidados, pues sí, es un tema súper importante que debemos ir atendiendo e involucrándolo en la agenda. Pero creo que también de repente de forma paralela el tema educativo con respecto a eso, con respecto de forma personal o colectiva, también debe ser atendido en esa perspectiva. No sé qué crees tú con respecto a esto. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, los sistemas de cuidados tienen diversos componentes. Además de los servicios, hay un componente que apunta al cambio cultural, porque claramente nosotros podemos diseñar servicios de muy buena calidad, pero que las familias no los usen, porque no confían o porque creen que esa función debe ser una función familiar. Entonces, definitivamente hay que trabajar para crear servicios, pero también con las comunidades, con las familias, para que, bueno,
conciban que el cuidado institucional o provisto por profesionales del cuidado también puede ser una buena alternativa, un buen cuidado, y no solamente aquel que provee la madre, la mujer, la hija, sino también hay que trabajar desde, bueno, de lo que ustedes hacen, que es la comunicación, para transmitir los beneficios de esto, de compartir el cuidado entre diversos actores. Beneficios no solo para la persona que presta los cuidados, sino también para las personas que reciben los cuidados, porque definitivamente poder acceder a un cuidado profesional, a un cuidado, bueno, con personas que se han formado para eso, ¿no? Más allá del cariño y del amor que puedan tener los familiares, Sí, por también supuesto. el cuidado profesional, con herramientas de estimulación, con conocimiento aplicado, también es una ganancia, digamos, para los derechos de quienes reciben los cuidados. Entonces eso se tiene que transmitir paralelamente a la creación de servicios, totalmente. Ojo que también creo que deberíamos atender ahí un punto sumando a lo que tú dices, oye, el cuidado a uno mismo, porque de pronto eso tampoco lo conocemos, ¿no? El cuidado a uno mismo desde esa perspectiva en el que mi forma de poder también superarme, aprender, mejorar como persona es cuidarte a ti mismo. Entonces el sistema de cuidado, en este caso el cuidado, no deberíamos pensarlo o sentirlo como a un tercero, sino también hacia nosotros mismos. En este caso, ¿no? Porque si no, nos olvidamos de nosotros, nos desprendemos de todo lo que somos y vamos a atender al resto, nosotros al último, que es mucho el pensamiento, ojo, y tengo familia, tías cercanas que lo ven muy normal y no son las únicas, por supuesto, ni van a ser las últimas. Entonces creo que eso hay que atender, ese sistema cultural, ese tema educativo, hay que ir tal vez un poco afinándolo, ¿no? Poco a poco, porque no va a ser de un día a otro, definitivamente. ¿Cuál es la experiencia de Uruguay en este caso? Porque sé que Uruguay, pues hemos hablado de eso en el primer bloque, pionero. Entonces, en el tema de pensamiento, de cambio, ¿qué cosas se han logrado? Básicamente Bueno, para cerrar. sí, es lo más difícil, como tú decías, y en realidad tiene muy poco tiempo, ¿no? Se empezó a implementar en 2015, entonces todavía cambios a nivel de lo cultural Ujú. es difícil de medir, pero también yo, vinculado a lo que ustedes me mandaron como guía de preguntas, pensaba que también se dejó de medir, o dentro del sistema de indicadores que se reportaban anualmente, el impacto del sistema en las representaciones sociales del cuidado, ¿no? Y el impacto del sistema en generar mayor empleo en las mujeres Ujú. cuidadoras no se ha medido. Entonces, ahí me parece interesante que en estos procesos que los países están iniciando, se defina desde el vamos un conjunto de indicadores que responda a los objetivos originales del sistema, que no son solamente crear servicios, sino transformar culturalmente las representaciones sociales del cuidado, sino impactar favorablemente en una mayor participación laboral de las mujeres. Y eso se tiene que medir. Y en el caso de Uruguay Ujú. no se ha medido. No se ha medido institucionalmente desde el sistema. Sí hay algunos ejercicios que han hecho colegas economistas donde han mostrado con simulaciones, y en un caso y en otro caso con datos cuantitativos, que en algunos lugares en el interior del país, en localidades pequeñas y con poblaciones de bajos ingresos, los servicios han impactado en que las mujeres incrementen su participación laboral. Pero esto ya te digo, desde la academia y no desde el propio sistema. Entonces, ahí en la parte de evaluación y monitoreo se ha puesto un énfasis en cuántos servicios se crearon o cuántas personas más accedieron a servicios de cuidado, pero no en estos otros impactos o objetivos que también buscan los sistemas de cuidado. Y brevemente respecto a la experiencia de Uruguay, Sí. eh, la experiencia de Uruguay tiene como positivo la aprobación de una ley marco muy garantista, o sea, muy de vanguardia, Ujú. que reconoce el derecho al cuidado, las obligaciones del Estado en el derecho al cuidado, que se propone transformar la división sexual del trabajo en los cuidados, pero una ley, digamos, no garantiza la implementación de un sistema, ¿no? Exacto, No exacto, garantiza sí. desde lo presupuestal, que es el principal reto. El Ujú. sistema no ha contado con el presupuesto acorde o con el que precisaba, se han ido recortando y entonces por eso quedaron buenos servicios o servicios innovadores con muy bajas coberturas. Y el otro problema, que también los países de la región están muy expuestos, es el cambio de gobierno. En 2020 cambia el gobierno de signo político desde un gobierno progresista a un gobierno neoliberal de derecha, Ujú. cuya concepción del Estado es distinta, en esto de que el Estado debe asumir más funciones sociales. Bueno, hay una visión distinta desde la perspectiva neoliberal, y el sistema de cuidados hoy está en riesgo. Entonces,
tampoco se pudo atar desde lo presupuestal o desde un convencimiento más sostenido en el sistema político para que el cambio de gobierno no le impactara tanto. Entonces hoy tenemos recortes, tenemos cambios de perspectivas hacia un modelo que se concebía como universal y que ahora está como concebido como desde un Estado neoliberal en el sentido de que para acceder no basta con que seas ciudadano o ciudadana, sino que tenés que demostrarle al Estado que sos extremadamente pobre o que no tenés familia que pueda colaborar con los cuidados, ¿no? Entonces, bueno, los cambios ideológicos de gobierno también pueden impactar. Ese es un riesgo que el aprendizaje de Uruguay muestra a la región. Definitivamente creo que hay todavía mucho camino por ir maniobrando. Y no solamente en Uruguay, hablo de Perú también. Igual, recién aquí en nuestro caso, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, por ejemplo, junto a otras organizaciones han presentado pues, proyectos de ley en julio del año pasado recién. Y han creado un sistema para crear un sistema nacional de cuidados, un proyecto de ley. Entonces, hasta que eso se vaya dando y vaya gestionando, es más aún con la coyuntura que tenemos actualmente en el país, sabrás que estamos en un estado muy convulso y de emergencia en diferentes lugares por el tema político. Entonces, definitivamente, si son temas muy nuevos como este, en nuestro caso peruano, creo que todavía la atención que se le va a dar va a tomar un tiempo. Igual, no quisiera que sintamos que esto no se va a hacer, porque creo que es muy importante. Pero me parece que en nuestro caso, ya dándote un poco el marco general y compartiéndote qué es lo que estamos viendo actualmente, creo que nuestro caso va a pasar de esa manera. Valentina, no quisiera irme para ya ir finalizando este bloque porque me quedaría hablando mucho tiempo acerca de ese tema contigo, lo haces de una forma tan didáctica que entendemos un poco la magia del maestro también de por lado, del docente. ¿Qué le diríamos a esa mujer o esas mujeres? Aterrizando un poco lo que hemos llevado en palabras, en términos tal vez mucho más sistematizados, vamos a tratar de aterrizar esto de aquí, ¿ok? Y bajarlo a la mesa de madera, con el tecito, el matecito, ¿ok? A la mujer que está pues con el poncho arriba, a la mujer indígena que está en el Amazonas, a la mujer de pie que está también aquí en la costa o en diferentes regiones. ¿Qué le diríamos con respecto a ese tema, ¿no? ¿Cómo es que ellas se pueden sentir vinculadas al Sistema Nacional de Cuidados, o mejor dicho, al tema de cuidados en general? ¿Qué les diríamos a ellas finalmente para que nos puedan entender de forma global y tratar de englobar este tema y que se sientan conectadas con esto? Bien, que esta forma de cuidado que ellas llevan adelante, en cuidado totalmente familiar, feminizado y no remunerado, o sea, sin recibir un pago, puede ser tan válida como otras, que hay otras formas, que es las que estamos promoviendo desde los sistemas de cuidado, donde la familia comparte parte de esos cuidados con el Estado, con instituciones del Estado, que van a brindar, digamos, diversas modalidades de cuidado, que también son válidas o que quizás mejoren la calidad de vida, tanto de la persona cuidada como de ellas mismas. ¿Por qué? Porque son horas que van a tener liberadas para otros proyectos, para descansar, para hacer aquello que les haga sentir bien, o también para generar ingresos, para trabajar remuneradamente. Y a las personas que cuidan les van a ofrecer, bueno, formas de cuidado profesionales que pueden compatibilizarse con el cuidado familiar. Nadie quiere sustituir el rol que tienen las mamás, las abuelas, las tías, pero sí poder, digamos, compartirlo con otras formas de cuidado. Y que entendemos que estas formas compartidas de cuidado generan mejores garantías de derecho o mejor calidad de vida tanto para ellas como para quienes cuidan. Que queden claro que ese vínculo que estas personas que son cuidadas no es de que se quiera suplir, ¿no? No es esa la idea, sino de que se complemente con un aspecto técnico, tal vez un poco más especializado en el tema de cuidados. Pero por supuesto que el tema del cariño, el amor que está de por medio, el tener a la persona cercana, jamás va a ser compensado con el otro lado. Solamente digamos que estamos tratando de complementar esta unión de fuerzas en ambos costados, ¿no? En ambos lados. Valentina, muchísimas gracias por estar con nosotros en este corto episodio que pronto se ha hecho un poco más extenso de costumbre. Agradezco tu tiempo también en nombre del equipo de Moreland Talks Podcast. Espero que tengamos una conversación seguramente más adelante donde sepamos que el tema de cuidado va tomando un poquito de forma, lo vemos mejor que en este momento, comienzo de este 2023, y pues tengamos un poco el tema mucho más aterrizado por el bien de todos en general.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí fue un placer solidarizarme con la situación política, crítica que están atravesando. Sí. Y también decirles que más allá de lo que el sistema político pueda asumir o no en este momento, es importante que la comunidad, que la sociedad civil, se empodere bueno, y también asuma, bueno, empezar a demandar este sistema, porque es importante que estas demandas sean defendidas por la sociedad civil, más allá de los gobiernos, ¿no? Entonces, bueno, puede ser un tiempo para esto, para desde la comunicación, desde la sensibilización, apostar a que la sociedad civil se empodere con el tema de los cuidados, más allá de los movimientos feministas, es decir, otros colectivos, ¿no? Así que, bueno, gracias a ustedes. Valentina Perrota desde Uruguay, nuestra primera invitada del exterior. Gracias por tu tiempo otra vez, Valentina, en nombre de todo el equipo. Y bien, esto comienza a ser de repente una conversación con personas de fuera, de otros contextos, de otros espacios, lo cual nos va a nutrir muchísimo de lo que se está viendo en otros lugares de forma contemporánea también, un poco teniendo un tema de antecedentes y ver qué es lo que miramos hacia adelante. Es importante que complementemos estos ejemplos para que juntos como región pues vayamos a ir de la mano, vayamos avanzando de forma uniforme, porque esa es la idea siempre, ¿no? Bien, este fue nuestro cuarto episodio de Morland Talks Podcast de esta tercera temporada. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Poco a poco vamos sumando invitados, invitadas, que le van pues poniendo mucha más energía, que le van poniendo de repente mucha más convicción también a cada uno de los pasos y pequeños objetivos que tenemos en este podcast. Agradecemos que nos están escuchando todavía, que estén con nosotros y que nos estén viendo también ahora con la plataforma de YouTube, donde estamos poniendo ahora nuestros rostros y que también conozcan las personas que estamos entrevistando. Creo que es importante que humanicemos de a pocos este pequeño espacio de conversación. Gracias a todos por escucharnos en este corto episodio. Mi nombre es Roy Flores, su piloto de siempre. Nos vemos en el siguiente episodio aquí en Morland Talks Podcast, el podcast de Morland Studios. Hasta pronto. Gracias por unirte a la tripulación de Morland Talks Podcast, una travesía por el espacio de las soluciones transformadoras que este mundo también necesita. Encuéntranos en Spotify como Morland Talks Podcast. Envíanos tus proyectos a podcast@morlandstudios.com para divulgarlos de forma gratuita en el programa Morland Talks Podcast. Una travesía por el espacio de las soluciones transformadoras que este mundo también necesita. Producido por Morland Studios.